No, no va a hablar tanto, dice José Luis. Algo interno en el corazón. ¿Alguien más me puede decir algo? Eugenia. Capacidad del ser humano de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Vamos a ver la definición de conciencia. Si me pueden apagar las luces. Sí, bueno, dice, le voy a dar 4 definiciones. Número 1, es la voz interna que nos indica el bien y el mal. No sé si ustedes, ¿cuánto vieron muñequitos? O inclusive después de adulto les gustan los muñequitos. ¿Quiénes se acuerdan de esos muñequitos de Piolín, Tom y Jerry, Dexter, que son viejos? ¿Verdad que sí? En unos de esos muñequitos así viejos, no sé si usted se da cuenta, Pedro Picapiedra, salía de un lado un angelito y del otro lado le salió un diablito, ¿verdad? Vestido de rojo. El angelito le decía, no, no lo hagas. Y el diablito, sí, hazlo porque él te hizo esto y esto. Y por lo general, en los muñequitos, el ser humano obedecía ¿a quién? Al diablito. Y después que pasaba la situación, que lo obedecía, dice, ay Dios mío, tenía que obedecer a lo otro. Entonces esa voz interna dentro de nosotros, que así mismo aparece dentro de nosotros como un diablito y un angelito, es nuestra conciencia. La conciencia la depositó Dios. ¿Quién la depositó? Bien, seguimos. Es el termómetro moral que nos indica lo bueno y lo malo. Hermano, Vera, mi hija, tiene 1 año y medio, ¿verdad? Va para 2. ¿Sabe lo que ella hace? Cuando ella está poniéndole mano, cogiendo algo que ella sabe que ya yo le dije que no, ella lo coge, mira para los lados que yo le he echado, que no vea a nadie, y comienza a desbaratar. Cuando yo voy al pasito que me le paro, ella me mira, lo suelta y me dice, pau, pau, mami, pau, pau, delante de Dios. Y yo me quedo. Ella sabía que estaba malo, porque no, si no, no lo hubiera soltado. La reacción primero cuando ella me vio fue soltarlo y se hace así. Y yo con mi cara seria. Y después, mami, pau, pau, ella misma se daba. Pau, pau, niña, pau, pau, ella misma dándose. Porque ya dentro de su mentalidad pequeña está en ella una conciencia que la puso Dios desde que nosotros nacemos. Se desarrolla con el tiempo, pero inmediatamente usted da el primer grito que sale de la barriga de su madre, usted tiene una conciencia. La primera conciencia es que usted está en un lugar desconocido. Usted estaba aquí calientico, todo oscuro, y de repente los niños abren los ojos, comienzan a relacionarse con su ambiente, ¿verdad? Y comienzan a crear una conciencia ¿con qué? Con su ambiente. Número 3, es el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Conciencia ¿de qué? De mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis actos. Yo no sé cómo hay personas que, por ejemplo, le dan a una gente y se quedan como igualitas. No sé si usted le ha pasado. Y cuando usted lo confronta, pero yo no me había dado cuenta que porque no tiene una conciencia de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Amén. Y por último, la conciencia es el dolor en el alma que te indica que algo no está bien. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo simple. Yo soy número 8 de zapatos. Si yo compro un número 7 o 6 y medio, yo voy a entrar un poco el pie, pero inmediatamente yo lo entre, yo me voy a sentir incómoda. Yo voy a sentir un dolor que me aprieta, que no puedo, y voy a seguir entrando el pie para que me sirva el zapato, porque ya me están anunciando que me duele, de que no me sirve. Eso es un ejemplo más sencillo de lo que hace nuestra conciencia en nosotros. Amén. Seguimos. Nuestra mente, es importante que usted sepa, es una enseñanza, es corta. También vamos a la parte espiritual. Para que usted entienda, quiero darle una explicación primero científica, psicológica, natural, para que vayamos entendiendo. Nuestra mente está dividida en 3 partes. Diga conmigo: consciente, subconsciente
y inconsciente. Toda la mente de las que están aquí están divididas en esas tres partes. Si usted se da cuenta, me llama mucho la atención ese dibujo, porque ese dibujo me agrada, porque mire, si yo estoy en la orilla de la playa o del mar, ¿verdad? Es un mar. ¿Qué yo estoy viendo? La parte de arriba, ¿verdad? Eso es lo único que yo puedo ver. Para yo poder ver que la parte de abajo es más grande que lo que yo estoy viendo, ¿qué yo tengo que hacer? Nadar. ¿Pero nadar qué? Bien profundo. Y cuando nado profundo me doy cuenta que ese mundo que está ahí abajo es más grande que lo que nosotros podamos ver. Entonces la conciencia es lo que nosotros estamos conscientes, lo que todo el mundo ve. Fácilmente yo veo a Robin y le digo, lo que yo estoy viendo, ese hombre está enojado, ¿verdad? Por ejemplo. Pero cuando me acerco a él y le pregunto que nado, es que está cansado porque trabaja de lunes a sábado. Y quizá allá en Sabana Perdida el domingo amaneciendo se fue la luz, pasó mala noche. Pero ya lo que yo estoy viendo me dice que está enojado, pero no sé lo que hay debajo, por detrás. El subconsciente se describe como una caja que está bien oculta. Inclusive los científicos todavía no han podido determinar el mundo subconsciente del ser humano, porque hay personas, o nosotros a veces hacemos algo, y usted no sé si le ha pasado que usted hace algo y dice, ¿qué yo hice? ¿Por qué lo hice? Y usted no sabe la respuesta, porque esa actitud está guardada en su subconsciente. Y después usted ondando, nadando, como esa imagen, nadando, se da cuenta, es que cuando yo era chiquita, cuando yo tenía 2 años, mi mamá salió a una fiesta, por ejemplo, me dejó sola con un desconocido y yo sentí mucho temor y miedo. Eso se quedó ahí guardado. Entonces, cuando usted es adulto, usted es una persona temerosa, usted es una persona que tiene miedo a la autoridad, usted es una persona que no, pero usted no sabe por qué, actúa así, pero no sabe por qué. Y es porque en esa cajita de su subconsciente está guardada esa información que usted recibió en su etapa de infancia. ¿Se entendió? Y el inconsciente es aquella parte del ser humano que nosotros no estamos conscientes. También es un mundo, según los científicos y los psicólogos, muy grande que no se ha podido terminar de estudiar. Porque inclusive muchas conductas de nosotros e impulsos que hacemos, que decimos, cómo nos manifestamos, es característica de un inconsciente, porque es como algo que es reflejo, que es impulsivo. Es, por ejemplo, hay conductas que son de reflejo. ¿Cuánto le ha pasado que si pasa una mosca usted hace así? Pero no es como que usted lo piensa para hacerle así, algo que ya su brazo directamente, ¿verdad? Eso se llama conducta reflejo. El inconsciente tiene que ver con muchas de esas conductas que nosotros tenemos. Parte de nuestro sistema nervioso. Amén. Que es el encargado de todas esas manifestaciones. Seguimos. Ahora, eso es la parte psicológica, es la parte médica, pero la Biblia también nos habla de la conciencia. Inclusive en algunos versículos bíblicos, algunas cartas del apóstol Pablo, Pablo siempre decía, esta era su carta de ley: yo me presento hacia ustedes con mi limpia conciencia. Yo le estoy hablando a ustedes ¿con qué? Con mi limpia conciencia. Inclusive le dijo a Timoteo, Timoteo, cuando te dirijas al pueblo, dirígete sabiendo que tienes una conciencia limpia. Se supone que nosotros como servidores del Señor tenemos que tener una conciencia limpia. ¿Y qué es una conciencia limpia? No es libre de pecado, porque el pecado mora en nosotros, está ahí. Es usted no tener culpa ni vergüenza de nada en absoluto, y admitir de sus debilidades, que nada lo mortifique, que nada lo esté acusando. Si usted siente que en su mente hay algo que todavía lo está acusando del pasado, del presente, es bueno que usted trabaje esa parte, se le entregue a Dios,
quizás tenga que confesarlo, quizás tenga que pedirle perdón a Dios, quizás ya le pidió perdón a Dios, pero no se ha perdonado a usted mismo. Porque el cristiano, para poder crecer en este camino, tiene que tener una conciencia limpia, libre, pura. La Biblia y la conciencia. Vamos a analizar un poquito la historia de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios. Dios lo puso en un jardín, ¿verdad? Y en el jardín había dos árboles. La persona se ha encargado de ponerle fruta de pera, otros le ponen guanábana. No se sabe de qué fruto era, pero sí es que habían dos árboles. Y uno de ellos, que es el que vamos a hablar hoy, era el conocimiento de ¿qué? Del bien y el mal. Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese fruto, porque si comen de ese fruto, ¿qué va a pasar? Morirá. Pero no era una muerte física, sino una muerte ¿qué? Espiritual. Usted se hará la pregunta, porque yo misma me la hice y después la vamos a contestar. Pero si era para el árbol, lo que iba a provocar en el ser humano es tener conciencia de lo que está bien y está mal, ¿por qué fue un pecado tan grande? ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la lógica de esto? ¿Por qué tenía que ser una cosa? Porque simplemente era hasta un favor para que el ser humano no viviera toda su vida en un estado de inconsciencia, por así decirlo, ¿verdad? Yo me hago esa pregunta. Entonces, después la vamos a contestar. Téngala ahí esa pregunta. Ellos no vivían en un estado inconsciente, ellos vivían en un estado de inocencia. La Biblia tiene dispensaciones bíblicas. Diga conmigo, dispensaciones bíblicas. Son etapas. Los que estudian la Biblia, los teólogos que estudian la Biblia por etapa. Según los estudios hay 7 etapas. La última culmina ¿con qué? Con el milenio. Pero la primera etapa es la etapa de la inocencia. Luego que Adán y Eva pecaron, vino la etapa de ¿qué? De la conciencia. ¿Dónde qué? Donde se desarrolló la conciencia en el ser humano. Cuando Dios estaba ocupado por ponerle un nombre, en la que estaban Adán, la serpiente viene a donde Eva y le dice: mira el fruto. Es que Dios me dijo que no coma, pero tú te vas a llevar de Dios. Si lo único que tú vas a hacer cuando tú comas es que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, vas a tener conciencia de lo que está bien y está mal. No es un pecado tan grande, no es algo tan terrible. Cómelo y tú vas a ver, vas a despertar. Y la mujer comió. Y dice que inmediatamente ella comió y le dio a su esposo. ¿Qué pasó? Los ojos fueron ¿qué? Abiertos. ¿Y qué fue lo primerito que hicieron? ¿Quién me ayuda? ¿Qué? Se cubrieron. ¿Cuántos años yo tenía en el jardín del Edén andando en cuerito, como Dios lo trajo al mundo, y gozando? No se sabe, años. Pero ese día se dieron cuenta de ¿qué? De que estaban descubiertos. Cuando Jehová se paseaba, dice, por el jardín a supervisar que todo estuviera bien, lo encontró escondido. Y el Señor le preguntó: ¿y quién le dijo a ustedes que se escondieran? ¿Por qué se esconden? Señor, es que estábamos desnudos y no queríamos que tú nos vieras. ¿Qué pasó? Hemos comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ya usted sabe lo que pasó de ahí. Fueron retirados del jardín del Edén. Dios mandó 2 ángeles, según lo que dice la palabra de Dios, querubines, ¿verdad? Y selló ese jardín hasta el día de hoy. Y a partir de ahí, Adán y Eva comenzaron su vida de conciencia. Ahora le voy a decir, ¿de qué Dios estaba librando a Adán y Eva? ¿Quién me puede decir? Siriaco. Del mal. Ok. ¿Alguien más? ¿De qué usted cree que Dios estaba? Claudio.
de tomar malas decisiones. Puede ser Mario, del pecado y la muerte. ¿Alguien más? Dios estaba librando al ser humano de experimentar lo negativo de tú tener una conciencia. Inmediatamente entró la conciencia en Adán y Eva. ¿Qué entró? La vergüenza, entró la culpa, entró el temor, entró el dolor, entró en ellos el ¿qué? El ego. En el estado de inocencia no existe nada de esto. No existe. El niño tiene vergüenza. Vamos a poner lo más fácil, un bebé que vive totalmente en inocencia. No. Vera, si yo no le pongo pamper, fácilmente ella se va para el supermercado así. Soy yo que la cuido. Es su papá que la cuida. Ponle sandalia a la niña, que si anda descalza se va a enfermar, porque ella no tiene. Dios estaba viendo el futuro del ser humano, que el ser humano se iba a enfrentar con una situación que tal vez iba a ser difícil para el ser humano, porque es más fácil hacer el mal que hacer el bien, iglesia. Hacer el bien cuesta. Nadie de los que están aquí me van a decir a mí que usted hace el bien tan fácilmente. Es mentira. Es una batalla constante. Era la batalla que decía el apóstol Pablo: quiero hacer esto pero no lo hago. No debo hacer esto, pero lo que no debo hacer es lo que estoy haciendo. Es más fácil que usted le den una galleta y usted devuelve otra. Es más fácil, es algo automático. Lo difícil es que usted lo insulten y le digan y usted se quede callado. Es más difícil. Es más fácil responder. Es más fácil defenderse. Llegó el dolor. Ya tú sabes qué te causa dolor, qué no, quién te causa dolor. Llegó la culpa. ¿Por qué llegó la culpa? Porque como a veces no hacemos el bien, hacemos lo malo, entonces viene en nosotros la conciencia culpándonos. Yo te dije, tú lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Y la culpa fue que llevó a Judas a ¿qué? No podemos confundir la culpabilidad con la tristeza que produce el pecado. Porque el pecado lo que trae es tristeza. Cuando usted está consciente, usted tristeza. Pero provoca en usted esa tristeza, ¿qué? Un arrepentimiento. La culpa no te lleva a arrepentirte. Te lleva a entrarte en ti mismo, en una autocompasión, a un punto que quieres no existir, que quiere maltratarte, que quiere buscar un medio de no estar aquí en la tierra, de matarte, de atentar contra tu vida, de matar al que está al lado tuyo. Entonces, como Dios sabía la carga que nosotros íbamos a tener y que se nos iba a hacer más difícil buscar a Dios de todo corazón, por eso era que Él evitaba tanto, porque ellos eran felices. Ellos no necesitaban más nada, lo tenían todo. Hermanos, en el jardín del Edén a lo mejor habían 50 millones de árboles. Y de esos 50 millones de árboles fue uno solo que se le dijo que no comiera. Y según la Biblia tenemos 3 tipos de conciencia. Usted se va a autoanalizar y va a saber qué conciencia usted tiene. Dice la palabra de Dios que el cristiano debe desarrollar una buena conciencia, una conciencia pura y limpia. Ya hablamos de esto anteriormente, pero ¿qué es tener una conciencia limpia? Dice una conciencia sin ofensa, es decir, una que no nos condena por ofender a Dios. En 1 de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro estaba hablando de que no importa lo que digan de ti. No importa, ¿verdad? Lo que digan, lo que te calumnien. Lo importante es que tú tuvieras una conciencia que tranquila. Que cuando tú vayas a tu casa puedas dormir tranquilo. Que digan todo lo que vayan a decir, pero que sea mentira. Que esa sea tu tranquilidad.
En otras palabras, no procúrate, le decía Pedro, no te preocupes por tú defenderte, por demostrar lo contrario. No, la gente va a pensar lo que quiere. Procúrate tú de que tu mundo interior esté tranquilo, esté en paz contigo y con Dios. Y en la Biblia tenemos dos casos de conciencia de dos jóvenes hombres. Uno, en ese tiempo no existía el Espíritu Santo, no existía portadores de la palabra de Dios. Acuérdense que como la Biblia era por etapa, hubo una etapa que eran de los profetas, una etapa que era de los jueces, ¿verdad? Dios siempre buscaba un medio para comunicarle al pueblo su palabra o su propósito, y lo hacía a través de varias formas. Primero era el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Era simplemente el verbo, la palabra, lo que tú entendías, tu conciencia. Después vinieron los profetas, que eran los predicadores que nos decían qué dice la Torá, qué dice la palabra de Dios. Los jueces que juzgaban, hasta que terminó los reyes. En este tiempo esta persona simplemente tenía su conciencia. Su padre de este joven, el primer caso, ustedes me van a ayudar y me van a decir quién es, lo instruía por el buen camino. Estaba siempre con las ovejas, con sus hermanos. Pero este joven se vio en un aprieto. Sus hermanos lo vendieron. Cuando los vendieron, él se fue a parar en casa de una persona muy pudiente. Y en esa casa, el jefe de casa lo ponía a hacer todos los trabajos, la siembra. Pero ¿qué pasa? Que el jefe se daba cuenta que todo lo que este joven tocaba, prosperaba. Si antes el jefe tenía 5 ovejitas, desde que ese hombre entró ya eran 15 ovejitas. El jefe decía, bueno, este muchacho tiene que tener algo diferente, porque todo lo que toca en sus manos prospera. Pero la esposa del jefe no estaba muy satisfecha. Por lo que se ha estudiado, se comprobó que Potifar era una persona ya un poco anciana y la esposa era demasiado joven. José tenía entre 17 y 18 años, según los euritos de la palabra. Ya usted sabe, esta mujer veía ese hombre fuerte trabajando la tierra, me imagino sin camisa y esos sudores. Comenzó la lujuria y lo acosaba. Déjeme decirle que la Biblia nada más escribe la parte de que se le apareció desnuda a José y José huyó. Pero realmente ella tenía día tras día acosándole de muchísimas maneras. Esa acusación terminó en que se le apareció al hombre desnuda. Y el hombre, en vez de cometer fornicación con ella, ¿qué dijo? Salió corriendo. Ese salir corriendo, ¿qué le trajo como consecuencia? Que lo mete en la cárcel. Si es usted o yo, pero mejor si hubiera llegado con esa mujer, como quiera iba para la cárcel, haciéndolo o no haciéndolo. Hay una parte de nosotros que piensa así. No solamente usted y yo, pero mejor lo hubiera hecho. Disfruta un ratico, gloria a Dios, sigue por ahí como quiera, iba para la cárcel. Fue a la cárcel por no hacerlo y haciéndolo también. Pero ¿qué pasó con José? No era el Espíritu Santo. Su conciencia sabía que estaba mal. Su conciencia le estaba diciendo: tu jefe te ha dado confianza, tú eres la mano derecha de ese señor, tú eres un esclavo y ese señor te ha tratado como si fuera tu hijo. Era la conciencia que le estaba diciendo a él que no. Como quizá él no tenía fuerza humana porque era fuerte de enfrentarla, ¿qué hizo? Corrió, porque la conciencia le dijo: corre, que aquí hay peligro. ¿Por qué? Porque él quería tener una buena, ¿qué? Pudiera pasar otro caso, él pudiera terminar caer con la mujer. Y tal vez quizá Potifar no se diera cuenta, ¿verdad? Que si puede pasar, esa fuera la historia. Ella se iba a quedar callada, viviendo todo normal, seguía igual. Pero la conciencia no lo iba a dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque su papá, ¿quién era el papá? Jacob. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Pero por qué? Porque Jacob fue estafador. Ya Jacob sabe lo que es culpa. Ya Jacob sabía lo que era no obedecer la conciencia.
Jacob engañó a su hermano y sufrió duras consecuencias, que son las consecuencias que estamos viendo hoy en Israel. Porque dos pueblos que son hermanos no se llevan. Hay una explicación bíblica para esto. Jacob supo esas consecuencias. ¿Y qué hizo? Instruyó a José, que en ese tiempo era su hijo menor, a quien él tenía confianza, porque después vino Benjamín. Amén. Pero entonces, sin embargo, hay otro hombre. Este cuidaba ovejas, era joven también. Este hombre fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Porque el primero fue Saúl, el segundo rey de Israel. Hermano, este hombre era un adorador. Este hombre amaba a Dios. Este hombre sí conocía a Dios. Este hombre sí conocía la Torá. Este hombre sí conocía a los profetas, porque en ese tiempo iban los profetas a dar la palabra de Dios. Este hombre estaba consciente de la verdad bíblica, que era el caso de José, que era su conciencia, no era una verdad bíblica. Y este hombre miró a una mujer que se estaba bañando. El mismo caso, póngalo, un mismo caso, dos mujeres, dos hombres, jóvenes los dos, en posiciones los dos. Y cuando la miró, la codició y de una vez planificó: ¿cómo yo voy a hacer que esta mujer sea mía? Lo más grande, hermano, que él era rey. El rey tenía autoridad de que cualquier mujer quería dar, se lo podía. Simplemente él usaba su autoridad. Le decía: Urías, da, esa mujer tuya me gusta mucho, yo la quiero mía, yo soy el rey. Si no lo hace, va preso. Él lo podía hacer porque era el rey. En ese tiempo el rey tenía potestad y autoridad sobre todo. Pero él no hizo eso. Él tramó en su mente qué iba a hacer para tener esa mujer. Tuvo la mujer, asesinó a la persona de más confianza, su mano derecha, el que mandaba a su ejército, el que se ponía adelante en la guerra para que él no estuviera expuesto. Mandó una carta: póngame adelante ese hombre para que la primera bala que llegue se lo lleve, para quedarse con la mujer. Pero lo que me da es que David, después que hizo eso, estaba contento y tranquilo. Él estaba en un estado de tanta inconsciencia que cuando el profeta vino a visitarle, le dijo: rey, ha pasado una situación en el pueblo. Le dice David: ¿qué? ¿Qué ha pasado? Hay dos hombres, ¿verdad? Que tienen los dos, ¿qué? Dos rebaños. Uno tiene muchas ovejas y otro nada más tiene una. Y el hombre que tiene muchas ovejas mató al que solamente tiene una para quedarse con esa teniendo muchas. ¿Cuál fue la reacción de David? Busquen a ese hombre, hay que matarlo. Y esa falta de justicia. Porque si el hombre nada más tiene uno y el otro tiene 500, ¿por qué tiene que quitárselo? La reacción automática del que vive en inconsciencia. Porque cuando usted está en inconsciencia, a usted le están diciendo lo que es para usted, que usted sabe que es para usted, pero usted lo evade y lo ve para otro. No nos apuntamos a nosotros mismos. ¿Y qué le dijo el profeta? Tss, tss, ese hombre eres. ¿Qué trajo conciencia a la vida de David? La palabra del profeta. Yo sí. Tú, teniendo muchas mujeres, mataste a tu amigo para quitarle la única mujer que él tenía. ¿Quién arrojó la conciencia? La palabra de Dios. ¿A través de quién? Del profeta. Inmediatamente, ¿qué hizo David? Se humilló. Pero esa acción le trajo ¿qué? Consecuencias. Muchas veces nosotros hacemos las cosas y pensamos que ya Dios nos perdonó. Sí, Él nos perdonó, pero las acciones no te han perdonado. Dios perdonó tu acción, pero ellas no te han perdonado. Por lo tanto, ellas van a traer consecuencias.
Y esas consecuencias a veces nos persiguen hasta el resto de nuestras vidas. Por eso Dios manda al cristiano a tener una limpia conciencia, como decir, vamos a ver cómo te vas a manejar, cómo vas a hablar, cómo vas a caminar. Ten cuidado. No andes tan simplemente. Procura que tu conciencia esté limpia. Y en Ezequiel 44:23 dice: enseñará a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y no limpio. Dios pone personas al frente de nosotros, guías, que a veces quizás no nos damos cuenta porque tenemos un autoconocimiento de esa persona, lo vemos al menos, como decía la pastora, o vemos, no, ese no es muy cristiano. Sí, Dios te pone a esa persona para ser tu guía de conciencia, porque tú no la tienes. Dios tuvo que poner al profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, para hablarle a un pueblo que había perdido la conciencia, porque la conciencia se pierde. Y le digo, ¿qué es la característica número uno de lo que hace perder la conciencia a un ser humano? El pecado. Dígalo duro conmigo, el. Porque lo que se practica muchas veces, ¿qué se hace? Hábito. Y lo que es un hábito ya es algo natural. La práctica. Dios tuvo que poner al profeta Ezequiel en un pueblo que ya había perdido la conciencia. ¿Por qué? Porque ya venían los demás profetas. Vino Joel, ¿verdad? Vino Amos, vino, ayúdenme, Miqueas. Todos esos profetas ya venían. Todos. Pero ellos no hacían caso a la verdad y a la palabra. Y al no hacer caso, se volvieron inconscientes. Y Dios tuvo que poner a Ezequiel como guía para que pudiera enseñarle al pueblo a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Según la Biblia, tenemos la conciencia buena, ¿verdad? Una conciencia limpia. Pero tenemos también la conciencia corrompida. Diga conmigo, conciencia corrompida. Dice, se refiere a un estado donde la capacidad de discernir entre el bien y el mal está dañada o distorsionada, a menudo debido a la persistencia en el pecado y a la incredulidad. El apóstol Pablo menciona en este concepto en Tito 1:15, donde afirma que para los corrompidos ni siquiera su mente y su conciencia son puras. Esta condición puede llevar a la insensibilidad moral y a la incapacidad de reconocer las consecuencias de las propias acciones. David tenía una conciencia corrompida. Tito 1:15 dice que para los corrompidos todo le es corrupto. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, no sé si le ha pasado, sí, nosotros peleamos con nuestra carne, pero nuestra lucha es con esa conciencia corrompida. No sé si a usted le ha pasado. Yo me acuerdo cuando yo más joven era líder de jóvenes, hermanos, que yo, por ejemplo, un varón lo abrazaba, Dios te bendiga, normal, como le doy un abrazo a cualquier hermano, y ellos tenían lucha. ¿Por qué me está abrazando? Cuando ven a ver, yo le gusto, porque vienen del mundo, su conciencia está. El corrupto no cree nada bueno. Cuando usted se encuentra con Dios y toda esta gente dice que santo, que buena, que aleluya, que la bondad, usted es así que anda, mire, esquivando como un karateca, porque su conciencia está corrompida. Y el proceso de Dios transformar esa conciencia es un proceso largo. Inclusive todavía usted que tiene 14 y 15 años aquí en el Evangelio, estamos luchando con esa conciencia, porque el mundo daña, el mundo debilita. Todas esas mañas que traemos son daños que corrompen nuestra conciencia. Y no solamente el pecado o la persistencia del pecado, sino la incredulidad. Una conciencia corrompida, número uno, distorsiona la verdad. No refleja la verdad objetiva, sino que interpreta las acciones y situaciones a través de un lente distorsionado por el pecado y la incredulidad. Distorsiona la verdad. No, pues eso no es así.
Eso no puede ser así. Tú le estás diciendo una verdad, la verdad de Dios, la verdad que dice Dios, y usted no entiende ni papa de esa verdad, porque usted la está viendo a través de su conciencia, ¿qué? Corrompida. Viene la pastora, yo no lo veo así. Lo que usted me está diciendo, yo no me creo eso. Yo no veo, eso es así. Porque tiene la conciencia corrompida. Y corrompida con orgullo, porque si yo no lo veo así, pero yo voy a tratar de verlo así, porque la palabra de Dios no miente. Es verdad. Y por más torpe que usted y yo seamos, no nos vamos a extraviar de este camino. Número 2, insensibilidad a la moral. La persona con conciencia corrompida puede dejar de sentir remordimiento por las acciones claramente malas y puede perder la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Se pierden los valores. Usted comienza a cambiar. Ya no ve las cosas así. No, pues las cosas no pueden ser así. Ya no se siente igual. Ya no habla igual. Porque ya perdiste la capacidad de discernir lo que está bien y está mal. Y por último trae ceguera espiritual. La conciencia corrompida puede llevar a una ceguera espiritual donde la persona es incapaz de reconocer la presencia de Dios o entender su camino. La conciencia corrompida puede incluir la pérdida de la paz interior, relaciones dañadas y última instancia la separación de Dios. Comienza con una falta de paz, sube de nivel, comienza a dañar las relaciones. ¿Con quién? Con tu pastor, ¿verdad? Con tu pastora, con tus líderes, con tus hermanos de la iglesia, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Y por último termina en la separación con Dios. No es verdad que no es verdad que tú tienes que sentirte que nadie te entiende, porque esa separación del cuerpo de Cristo puede terminar separándote de Cristo, porque el reflejo de Cristo a la tierra, ¿quién es? La iglesia. De que usted está sospechoso, que no está diciendo, no, yo no comparto mucho con su hermano, no, yo me voy a tener cuidado. Mira a ver si su conciencia está siendo corrompida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras pero los corrompidos e incrédulos nada es, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Hermano, yo he visto gente, se supone que esta conciencia la tiene que tener el inconverso, pero aquí hay cristianos que tenemos la conciencia así. Yo he visto gente inconversa que no conocen a Dios, hermano, que hasta usted picar un ojo tiene un significado malo. He visto personas que las buenas intenciones, las buenas dádivas, las buenas acciones le causan mal, porque no pueden recibir la pureza a través de nada ni de nadie. ¿Cómo podemos nosotros evitar una conciencia corrompida? Número 1, arrepintiéndonos y confesando. Porque acuérdense que llegamos a una mente corrompida si practicamos el pecado o somos incrédulos. Son dos razones. Te va a donde Dios y Dios le va a decir: tu conciencia está corrompiendo por falta de arrepentimiento. O es pecado o es una incredulidad. El estudio de la palabra, porque la palabra es luz y es verdad. Ella alumbra algo que nosotros no podamos ver. Inclusive a veces estamos en ese estado de corrupción que cuando abrimos la palabra, Dios nos habla y nos dice la palabra: por tu desobediencia vas a ser castigado. Y usted cierra la Biblia, no, y vuelve y la abre, y vuelve, entonces le cae en otro peor. El paga del pecado es muerte. Te vuelve y la cierra, no la quiere leer, porque la luz de la palabra es tan verdad que está alumbrando lo más íntimo de sus pensamientos. La oración y la obediencia a Dios. Cuando nos descuidamos de buscar a Dios,
de leer su palabra, de obedecerle, podemos llegar a este estado de conciencia. Amén. Y vamos a hablar de la tercera conciencia, que es la conciencia cauterizada. ¿Quién me puede decir qué significa la palabra cauterizada? O poner un ejemplo, Ramona. No sé si usted sabe que hay heridas, por ejemplo, las personas que son diabéticas le cortan un brazo y tienen que, como con un fuego, cauterizar para que eso no le vaya a coger infección, gangrena o se quede ahí. Una cauterización, exactamente. O por ejemplo, una cauterización es cortar algo para que ya no vuelva más nunca a sentir nada. Vamos a poner un ejemplo fácil. A los perros, a los gatos, uno lo lleva para que no tengan hijos. Le sacan los órganos y usted no tiene pendencia de que se encarte con otro animal. Ya más nunca lo cauterizan. Ya no puede dar fruto. Esa sería la palabra. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no puede dar. Ha sido quemada. Ha sido insensibilizada, como si estuviera sellada y muerta. ¿Cómo llegamos ahí? La persistencia de una conciencia corrompida. Yo no lo veo así, no es lo que usted diga, yo lo que... Ese estado consciente de esa situación te va a llevar ¿a qué? Porque la palabra de Dios hablaba, cuando Pablo hablaba, que decía, hombres que se llegaron con hombres, ¿verdad? Que perdieron el uso de lo natural. Eran personas con conciencias cauterizadas. Dice que llegaron hasta llegarse con animales. Y dice, ¿cómo una gente puede llegar a ese punto? Sí, y eran creyentes. Porque la persistencia del pecado, la persistencia de la incredulidad nos va a llevar a esa situación. Esa va a ser la conclusión. Una entrega, y esa entrega es para perdición. Porque sí, Dios puede trabajar con la conciencia corrompida, porque trabajó con David y él no persistió. Tanto trabajó con David que él todavía, Dios no se le había revelado y estaba, Señor, por favor, dame el hijo, que no permita que no se muera, no permita que no se muera. ¿Se acuerda? Que el ayuno no era para que Dios hiciera, sino para que lo salvara. Y como al tercer día fue que él pudo entender que sí, que ese niño se tenía que perder. A los 7 días, sí, que tenía que perderse. Porque todavía no había penetrado la palabra de Dios. Una persona con conciencia cauterizada puede actuar de manera hiriente, un poco ética, sin experimentar remordimiento o culpa. Se describe como una condición en la que la persona se vuelve indiferente a las consecuencias de sus actos sobre lo demás. Bueno, ¿qué me importa? Que me pongan en disciplina. Después la disciplina va a terminar. Son 3 días, ya después pasa, ¿qué me importa? No, el propósito de la disciplina no es que no le importe, es que en ese proceso usted tenga una conciencia limpia y sana delante de Dios. En términos religiosos puede ser vista como una consecuencia de la persistencia del pecado sin arrepentimiento. Hay pecados que solamente usted y Dios conocen. Persistir en el pecado. Y el pecado no solamente es adulterio y fornicación. El pecado es desobediencia. El pecado es, ¿qué más? Dolor. El pecado es falta de perdón. ¿Qué más es pecado? Dígame. La cesión del pezón es un pecado. Oye lo que dijo la pastora. ¿Qué más es pecado? La ira, la envidia, el enojo, el orgullo, la ambición. Palabras, eso es pecado. Usted quizá, no, yo no voy a llegar ahí porque es que yo no peco, yo estoy bien. Eso es, esas pequeñas cosas. Y la Biblia menciona que la conciencia cauterizada en relación con aquellos que rechazan la verdad y se aferran a la falsa doctrina. ¿Por qué un líder o un maestro del Señor termina predicando algo que no es verdad? ¿Por qué gentes comienzan bien y terminan mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted dice, padre, pero es que no tiene conciencia. Mira, es que ya está cauterizada. No puede, no ve, no oye, no entiende. Y hay algo, ya estamos terminando.
Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice que van a llegar a un punto de que van a hablar la mentira, que van a desviar lo que dice la palabra de Dios, lo van a transformar. Y hoy lo estamos viendo. Y usted dice, wow, eso está fuerte. Pero usted y yo podemos caer ahí si seguimos persistiendo en la incredulidad. A veces comienza que nuestro corazón se va endureciendo y usted dice, ay Dios mío, pero verdad, yo no siento, no me salen las lágrimas, yo siento como que hay una barrera que no me permite. Yo por eso no estoy de acuerdo con la canción de Nancy Amancio, yo me caigo y tú me levantas. ¿Cuántas veces te vas a caer? ¿Cuántas veces vas a bregar con el mismo pecado? Sí, Dios te levanta, pero Dios quiere que ya salgas a una conciencia limpia y sana, que tengas conciencia de la verdad. Y Dios sobre todo quiere limpiar nuestro corazón. Así que, hermanos, algo que me tocó mucho fue, ¿cuántos conocen a J.A., el que canta Los Hijos de Eli? ¿Verdad? ¿Cuántos han visto la transformación de él? Hermanos, de los travestis más grandes alrededor del mundo, él le ganó. Porque exactamente, si usted no lo hubiera conocido, él es una mujer completo. Si Camilo me puede buscar una foto, me la puede poner. Y él cantó esa canción, Los Hijos de Eli. Y el Señor me traía la lucha que tal vez él estaba teniendo interna. Esas luchas que usted y yo tenemos y nadie se da cuenta, porque no hablamos, callamos. Solamente está la conciencia y usted en ese momento. Y yo veía así como que esa canción, que fue la última que él escribió, porque de ahí que escribió esa canción fue que ya, yo veía que era una petición: Señor, los hijos de Eli, habla, que tu siervo oirá. Háblame, Señor. Era como su último clamor, porque dentro de ella su conciencia estaba corrompida hasta el punto, mire hermano, mírelo ahí, mírelo, que no es verdad. Se hizo la transformación de todo: sus órganos genitales, los contornos de la mano, todo. Ha gastado millones, todos los millones que ganó en Cristo lo ha gastado para transformarse y cambió cédula, se cambió el nombre, cambió acta de nacimiento, cambió absolutamente todo. Y lo más grande de todo es que él dice que él es un servidor del Señor. Cuando se sientan con el joven, ¿por qué esa transformación tan grande? En Brasil, el artista más grande se volvió en una temporada del 2015-16, fue J.A., tanto secular como cristiano, porque participó en una competencia y lo que se decía era que la voz de él y la de Michael Jackson eran idénticas. No había, era un tenor, era una voz extraordinaria. Chiquito alcanzaba notas que ningún niño podía alcanzar. El chiquito de 6 años, usted ve los videos en campañas llenas de millones de gente, y el chiquito vestido de blanco predicando la palabra de Dios. Y entonces se destapó esto. Y usted me dice, ¿qué puede llevar a un siervo de Dios? Yo no voy a llegar ahí. Yo puedo llegar ahí, déjeme decirle. Yo puedo llegar ahí, no se sorprenda. Usted puede llegar ahí. Parece que él tenía una lucha tan grande y no pudo contra eso, porque no habían líderes que a lo mejor tuvieran carta en el asunto para poder ser sanos. Si usted no entiende por la palabra, Dios tiene a alguien que le va a corregir para curar su conciencia. Por lo menos obedezca y crea lo que se le dice.
Porque si usted no puede y yo no puedo, Dios tiene gente que sí puede. Vamos a estar abiertos a recibir las ayudas de parte del Señor. Y esa canción, yo la veía así en mi espíritu. Era como el último clamor de decir su conciencia, el último grito de su conciencia, que decía: yo no quiero ser un hijo de Eli. Habla, que tu siervo irá. Yo fui consagrado en tu altar. No importa los hijos de Eli, yo nací para adorarte. Aunque la multitud, aunque nadie quiera obedecerte, yo lo voy a hacer. Y nadie pudo percatarse que era la conciencia de él que estaba hablando. Hermanos, no persistas en la incredulidad. No persistas en el pecado. Hacer el bien cuesta. Hacer el bien cuesta. Si tú entiendes que tu conciencia no ha sido sanada, si todavía en tu mente hay cosas que te culpabilizan, hay cosas que te acusan, ese es el momento de tú ponerte a cuenta con Dios y decirle: Señor, verdaderamente yo no quiero ser como los hijos de Eli que tenían la mente cauterizada. Yo quiero ser como Samuel, que aunque no entendió tu voz al principio, a la tercera llamada pudo entender que eras tú que le estabas llamando. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando el mundo se olvide de tu ley. Para llegar a ese nivel, me dice el Señor, ya de una cauterizada, una conciencia cauterizada, es cuando ya resistimos demasiado lo mismo. El círculo vicioso. Dios te deja, ¿a qué? Al deseo de tu corazón, o sea, a tu propia. Hermano, eso es peligroso. No juguemos con eso. Mira, eso es algo tremendo, tremendo, tremendo. Es un ejemplo. Persistir en algo que ya el Señor, ¿verdad?, te ha dicho. No. Hay gente que están aquí sentada y Dios me dice, hay gente predicada, nacieron en el Evangelio, conocen la palabra, pero han persistido en una vida corrompida. Y el Señor lo sabe y lo conoce. Le manda palabra, le da advertencia, le manda una gente que le dé un consejo. Gracias, muy bien. Y siguen, son la entrega, Elizabeth. Lo que tú dijiste en Romanos capítulo 1, creo que a partir del verso 27 por ahí, que dice que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cambian el uso natural por lo que es contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que está diciendo ahí. Esto es algo fuera de serie. Porque él podía dejarse sanar. Porque él cuenta después que fue tocado, ¿verdad?, por un líder que lo enseñaba la música y que eso lo fue guardando en su corazón. Pero no hay por qué dejar que eso llegue ahí. Hermano, Dios te está hablando a tu conciencia ahora. Lo confesó después de llegar ahí. Porque si lo hubiera confesado en la lucha antes de llegar ahí, Dios lo hubiera libertado. Consintió con esa situación y esa situación terminó en eso. Y algo que quería decirle, compartirles, hermano. Si todavía es verdad, venimos a la iglesia para sentirnos bien, pero Dios me decía que el objetivo de venir a la iglesia no es que nos sintamos bien. Cuando usted se ve enojado, cuando usted dice, mire, esa me la está predicando a mí, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros no nos sintamos cómodos en la iglesia porque se está predicando la verdad. Cuando usted ve que lo que se predica no va acorde con lo de usted, le choca, eso está bien. Porque todavía tiene una conciencia que se puede limpiar. Es que la verdad de la palabra te está haciendo, gloria a Dios, por dentro, te está haciendo pensar, te está haciendo tomar otra decisión, te está hablando. Y yo entiendo que esta es una iglesia que predica verdad. Porque cuando yo entro aquí, Dios me corrige, Dios me redarguye, me hace sentir que yo estoy mal, me hace sentir que he estado mal. Y ese es el objetivo de la iglesia, de líderes que realmente conocen a Dios.
Si tú no puedes por la palabra, si tú no puedes porque eres débil y no puedes buscarlo, Dios te ha puesto a alguien aquí que no te va a desviar del camino, porque por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Esto es algo muy personal. Yo no voy a orar por nadie. Simplemente usted tiene que crear conciencia de la conciencia de lo que estamos hablando. Yo no quiero tener una mente corrompida ni cauterizada. Yo quiero tener una mente limpia y sana y pura. Quiero tener la mente de Cristo. Amén.